Hablemos de la televisión. Ese medio tan fantástico que aparecía ya por los años 20 y que a casi 100 años de su llegada aún seguimos utilizando. Es más, aún seguimos poniendo los muebles del salón en torno a ella. Pero la televisión no es nada sin sus programas, así que la verdadera pregunta de ¿por qué tuvo tanto éxito la televisión? Sería ¿cómo se hicieron esos programas? Bueno, pues si tienes unos cuantos minutos libres, quédate que te lo explico. Cuando hablamos de grabar algo, ¿qué es en lo primero que pensamos? Pues así es, en las cámaras, que son las primeras que nos dan los puntos de vista de lo que queremos ver. Un ejemplo de esto, pues estamos viendo la coronación de Carlos III y le están dando el orbe, pues nos apetecerá ver un plano detalle del orbe, no un plano general de toda la abadía de Westminster. Estas cámaras, según lo que vayamos a grabar, pueden estar de tres formas diferentes: modo circo, modo estadio y modo teatro. El modo teatro es el más utilizado porque es el más fácil de poner, quiero decir, ya que el público está sentado en unas gradas frente a un escenario, pues es muy fácil que las cámaras no coincidan en grabarse entre sí. Esto, sin embargo, en el circo es mucho más difícil, ya que la acción no se sabe muy bien por dónde va a ir y pues por tanto pues tienes que utilizar diferentes puntos de referencia. Y en el modo estadio pues es bastante sencillo, ya que los participantes suelen ir hacia una meta fija, por lo tanto es cuestión de mover las cámaras con tal de que no aparezca ninguna cámara en la imagen, algo que por desgracia a veces suele pasar. Este último modo, el modo teatro, suele ser lo más fácil de utilizar, sobre todo en espacios grabados como por ejemplo un plató, ya que es mucho más fácil que los planos no se crucen y así pues que no aparezcan cámaras donde no tienen que aparecer. He mencionado la palabra plató, pero ¿qué es un plató? Un plató se podría resumir como todo el espacio diáfano y cerrado donde se incluye todo el decorado, es decir, todo lo que el espectador va a ver. Es muy importante no confundirlo con el estudio, ya que el estudio es todo el espacio en sí, es decir, todo el espacio donde se encuentran los elementos necesarios para emitir un programa. También podríamos contar como espacio la parrilla de iluminación, que es toda la estructura que suele estar junto al techo o directamente colgada en el mismo techo para no entorpecer, básicamente, en la que están todos los equipos de iluminación, que luego se regulan posteriormente en edición de imagen. Sin embargo, a mí personalmente me gusta hablar de la iluminación como algo perteneciente a la dotación técnica de un programa. Dicho así muy a la ligera, los materiales con los que se hace un programa, que pues estos son un montón y son los que vamos a hablar ahora. En primer lugar tenemos todas las cámaras, que estas pueden ser de diferentes tipos según lo que se quiera grabar o según el presupuesto que se tenga. Y su función principal es, aparte de grabar con la parte óptica, controlar tanto el foco como el zoom, ya que el resto pues se hace posteriormente en control de imagen. También tenemos a los monitores, que dependiendo de su ubicación pueden ser o bien de seguimiento del programa, es decir, lo que tienen de salida un mezclador, o si están dentro del decorado, que en ese caso depende si los emplea el regidor o los presentadores. Y aquí también hay que hablar del teleprompter o autocue. Bueno, el teleprompter, un monitor que en señal invertida que lo que hace es reflejar el texto en el eje de la cámara. Este es controlado por los periodistas con un pedal que hace que vaya subiendo o bajando el texto en función de lo que se quiera leer y de la velocidad a la que vaya hablando el periodista. En cuanto al sonido, podemos citar diferentes tipos de micros según el sonido que se quiera grabar, que estos pueden ser omnidireccionales, bidireccionales, unidireccionales, carioides o hipercarioides. Aquí suelen predominar, especialmente en los programas de televisión, como por ejemplo telediarios, los micros de corbata, que llevo aquí. Y por último tenemos a control de realización, que es la sala de controles en la que se toman las decisiones tanto de la narrativa, el control de vídeo y el audio que va a formar parte del programa. Está dividido en dos partes. Tenemos el panel del monitor, que es este panel donde se muestran todas las fuentes de imagen que están sincronizadas para saber todos los ángulos desde los que se va a trabajar. Y por otro lado tenemos la mesa de realización, que es una mesa, como su propio nombre indica, en la que en el centro pues se halla el realizador de intercomunicación y monitores minutados y los guiones. Y a ambos lados de la mesa pues se encuentra la mesa de mezclas, el generador de efectos especiales, la librería de imagen, el control del teleprompter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún no hemos acabado. Y es que para hacer un programa de televisión interviene mucha gente. Empezamos por el personal artístico, que es básicamente el que da la cara, el que comunica el mensaje. Pueden ser pues tanto locutores, actores de doblaje, actores, presentadores, invitados especiales, etcétera, 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 es decir, toda la gente que aparece delante de la cámara. También tenemos a los guionistas, que son los que hacen el guión, como su propio nombre indica, de la historia, como por ejemplo pues la Elena del pasado que estaba editando esto, ahora sin humanas. También tenemos al equipo de redacción, que es el que provee de contenido al programa, y aquí vienen los tres señores, como me gusta llamarlo. En primer lugar tenemos al productor ejecutivo, que es la máxima autoridad. Es el que lleva toda la gestión de la cadena, la creación de programas y la planificación de los medios de producción. Y además también tiene ayudantes, que son los que se encargan de las necesidades del plato del día a día. También tenemos al señor o señora director,
que este puede ser también el productor ejecutivo, dependiendo del presupuesto que se tenga, y es el que se encarga de toda la línea ideológica del programa. Es decir, no hace eso que se suele ver en las películas o que se suele dar a entender. Y el último de estos tres grandes es el realizador, que es el responsable de toda la imagen final que se emite. Trabaja coordinando todos los procesos de emisión y de grabación. Además, como hace esto, pues necesita tanto preparación artística, para no hacer un churro, como dominio tecnológico, porque como sea de los que se le peta el Word, vamos mal para hacer un programa, y don de gentes, ya que está constantemente en contacto con otros departamentos. Es por esto pues que si es un borde, pues vamos mal. También tiene ayudantes que son los que se encargan del rodaje, la supervisión del guión técnico, los desgloses, las escaletas y demás cosas. Un ejemplo de realizadores famosos pues sería Valerio Lázaro, que es un realizador rumano conocido principalmente por traer modernidad a la televisión española, haciendo programas como La Última Moda, Señoras y Señores o Radio Sardina. Además, se le conoce por ser el que dirigió Las Campanadas del año 70 al 78. Y además, otro hito muy importante de Valerio es que fue el que lanzó Telecinco. Volviendo al tema, también hay que tener en cuenta los regidores, que son estas personas que suelen salir en la serie siempre con un micro y con unos cascos, que están así en la vida real, y son los que controlan todas las gestiones que tiene el plató. También tenemos al mezclador, que es el que sincroniza y coordina todas las imágenes, el documentador, que es el que cataloga y registra y accede a todos los documentos que tiene la base del programa para llenar de riqueza su nuevo programa, y los encargados de la iluminación. En todo el tema de la iluminación tenemos a varias figuras. En primer lugar tenemos a los iluminadores. Son los encargados de ofrecer ambientes lumínicos y además son los que distribuyen, dirigen y controlan todas las fuentes de luz. Para esto, pues evidentemente tienen que estar en contacto con otra gente, como por ejemplo realizadores, decoradores y figurinistas, para que se vea todo bien los detalles. Ojo, no podemos confundir a los iluminadores con los jefes de Luminatecnia, que estos son los que llevan a la práctica todas las instrucciones que dice el iluminador. Y en iluminación también tenemos que hablar del control de imagen, que son los que regulan toda la iluminación, controlando colorimetría, fotometría, el control de diafragma, el balance de blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que no controlan las cámaras. Hablando de cámaras, también he empezado el vídeo hablando de ellos. Así que sí o sí tenemos que mencionar a los operadores de cámara, que son los que toman las imágenes, mueven la cámara, enfocan y encuadran lo que se va a ver. También hay que hablar del equipo de sonido, que está formado por los ambientadores musicales, los que localizan las fuentes de audio, y los encargados de sonido, que son los que necesitan saber sobre música y arquitectura para ver si un espacio es apto para grabar o no. Otro equipo muy importante son los de efectos especiales, que aquí van desde los que se realizan directamente en el plató, como puede ser lluvia o nieve, los que se hacen después en postproducción, como por ejemplo algunas explosiones, y aparte los especialistas, que son aquellas personas que se encargan de salir en el equipo artístico y sustituir a los actores principales en algunas escenas de riesgo. A veces suelen salir trasquilados, como ocurrió con uno de los especialistas de Harry Potter. Y aparte también tenemos que citar al equipo de estética, a los figurinistas, sastres, ambientadores de vestuario y el equipo de caracterización. Y una vez lo tenemos todo grabado, los que le dan la magia total al equipo son los de postproducción, y aquí se encuentran tanto los montadores, que en este caso de vídeo, que son los que trabajan con todo el sistema de edición no lineal, y los diseñadores gráficos, que son los que se encargan de diseñar, como su propio nombre indica, todo lo que tiene que ver con rótulos, mapas, gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos los medios y las personas. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a ver cómo se hace un programa de televisión como tal. En primer lugar, tenemos la preproducción. Aquí tenemos que localizar el escenario y una vez que vemos que es apto para realizar el programa, pues tenemos que llevar a todos los equipos y hacer que se familiaricen con el entorno y que tomen nota de las necesidades. Después tenemos la puesta en escena, donde aquí cada equipo va por libre, pero suelen tener reuniones generales para ver que cada uno cumpla su trabajo correctamente. Además, el equipo tiene que tener en cuenta una cosa que es la escaleta, que es muy importante. La escaleta es la que dice la duración de los programas. Es por esto que, ateniéndose a la duración prefijada que va a tener ese programa, pues necesitan dividirlo en diferentes secciones y ver que cada uno pues se corresponda con el tiempo estimado. También durante estas fases realizan los ensayos, que sirven para localizar problemas y solucionarlos a tiempo. Pueden ser de planta, solamente con las cámaras, esos movimientos, o generales, ya con todo. Después realizan las comprobaciones previas y una vez que el regidor da la orden de
En el aire empiezan a grabar, siempre con una cohesión interna para evitar que nada vaya mal y con un ayudante advirtiendo de todos los tiempos, salidas y entradas. Y por último tenemos que hablar de la definición, ya que no es lo mismo ver una peli en el cine en una pantalla gigante que en una pantalla pequeña como por ejemplo la de un teléfono móvil. En el cine no es lo mismo ver una película en 3D que en 2D. Y es que hablando del 3D, el 3D empezó en los cines como algo revolucionario y que a todo el mundo le gustaba, aunque lo cierto es que la televisión en HD le ha quitado el trono muy rápidamente, que no presenta tantos problemas. Quiero decir, cuando vas al cine casi siempre suelen abusar de esto, de tirarte cosas o ponerte cosas muy cerca. Aparte, a los 20 minutos la vista se cansa. De hecho, no conozco a nadie que a los 20 minutos o 30 de estar en el cine no se le haya cansado la vista. Y aparte, las gafas son súper molestas, y más para las personas miopes que nos negamos a utilizar lentillas. Pero dejemos el 3D en paz y hablemos de calidad. En primer lugar tenemos el SD o Standard Definition, que suele estar en formato 3/4, esto es 16/9 y ahora esto es 3/4, y que tiene una equivalencia a 1,33. Si este es el estándar, pues pasamos a la definición alta o High Definition HD, que ya empieza a estar en formato 16/9, en el que estoy grabando este vídeo, y con una resolución de 1280 píxeles por 720 píxeles, como por ejemplo esta resolución de aquí. Pero esta resolución en HD también tiene a su hermano mayor, que es el Full HD, que tiene una resolución de 1920 píxeles por 1080. Y de este pasamos al famoso formato 4K, que es un formato con 4096 por 2160 píxeles. Toma ya, pues el Full HD fuera poco. Este es principalmente utilizado en las UHD-TV, es decir, en las pantallas grandes, ya que tiene tanto nivel de detalle que viéndolo en una pantalla del móvil sería prácticamente inútil, ya que no podríamos ver toda la calidad que tiene y sería una pérdida de dinero. También podemos hablar del formato 360 grados, que consiste en una imagen en la cual, cuando nos vamos moviendo nosotros en el espacio, pues esta va cambiando según cómo nos vayamos moviendo. Puede obtenerse de distintas maneras, a través de unas gafas de realidad virtual o con otras cosas como las cámaras GoPro, que tienen un soporte técnico llamado Rig, que cubre todo el espacio, pero te da una imagen bastante mala, en mi opinión. Pero sin embargo, esto no es todo, ya que se sigue intentando experimentar con otros formatos como por ejemplo el 8K, o también por otras vías de acceso a la televisión, que pueden ser tanto por la TDT como por vía satélite, en el caso de España utilizamos Hispasat, o por IP o emisión de red, es decir, ver la tele por internet. Y es que el campo de la televisión, como sigue estando presente en nuestros días, es algo que va evolucionando continuamente para conseguir así más y más audiencia, cumpliendo así con sus tres propósitos de informar, formar y entretener.